En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 10, versículo 1 al 10. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca afuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A otros no lo seguirían, sino que huirían de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Jesús, pues, tomó de nuevo la palabra. En verdad les digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores, y las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por mí estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Hola, hola, un saludo a la distancia, queridos hermanos, que nos están viendo hoy a través de su canal de evangelización. Semillitas del Torito. Hoy el Evangelio nos permite, hoy el Evangelio nos relata ese buen pastor. El buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y estas ovejas que escuchan a ese pastor. Esas ovejas que conocen la voz del pastor. Hoy, hermanos, estamos invitados a saber cuál es la voz del pastor. O cuál es el mensaje que nos invita nuestro pastor. Y yo sé que muchos de los hermanos estarán diciendo, el pastor de la iglesia evangélica, el pastor de los testigos de Jehová, de los adventistas. Pues no, ese no es el verdadero pastor. Esos pastores tienen ovejas, ciertamente, pero esas ovejas no conocen o no saben cuál es el verdadero llamado, cuál es la verdadera voz del pastor. Porque lo dice el Evangelio, mis ovejas conocen mi voz. Y si usted no acepta o si usted no sabe cuál es la voluntad, cuál es la doctrina del Señor, ya usted no es oveja del Señor. Ya usted es oveja de otro Señor o de otro pastor o como usted lo llame. De otro pastor. Ya es usted oveja de otro rebaño. Pero no es del rebaño de Cristo. Porque el rebaño de Cristo lleva más de 2000 años. El rebaño de Cristo es el que predica y enseña la verdadera doctrina. El rebaño de Cristo, o sea, la iglesia, es la que está pastoreada por Pedro. Así lo enseña nuestro Señor Jesucristo. Cuando le dice Pedro, apacienta mis corderos, cuida de mis ovejas. El rebaño de Cristo, la iglesia de Cristo, fue la que fue la que creó la Biblia. La escribieron los profetas y los apóstoles. Pero el rebaño de Cristo, la iglesia, fue la que crea la Biblia. El rebaño, la iglesia de Cristo, es la que tiene los restos de los apóstoles, de San Pedro, de San Pablo. ¿Y sabe dónde lo tiene? En el Vaticano, allí donde el Papa da las misas. No la tienen otros pastores, no la tienen otros rebaños, no. La tiene el verdadero o la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Las otras se han separado, las otras se han dividido. Dicen, esta es la iglesia de Cristo. Pero ¿cuánto tiempo tienen? Unas que no pasan ni de los 10 años. Pero es la de Cristo, ¿verdad? No, esa no es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia del pastor al cual usted está siguiendo, el pastor al cual usted le está creyendo todas las mentiras que él está diciendo, mas no es la de Cristo. Si fuera la de Cristo, fuese la que hubiese hecho la Biblia. Si fuera la de Cristo, fuese la que tuviera los restos de los apóstoles. Fuese la de Cristo, fuese la que estuviera guardando su doctrina, pero no es la de Cristo.
no es la iglesia de Cristo, porque se ha ido, se ha separado. Esas no son las ovejas de Cristo. Son las ovejas de Cristo, pero solamente que no han querido escuchar la voz del verdadero pastor. Pero bien, vamos a leer el Evangelio, que es San Juan, capítulo 10, versículo 1 al 10. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, En verdad les digo, el que no, ¿qué? el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, Ajá, entra por la puerta del corral de las ovejas. En verdad les digo, esto significa, en verdad les digo, el que no cumple o el que no hace la doctrina que yo le he mandado, ajá, siga, sino que salta por algún otro lado, sino que se va por algún otro lado. ¿Y sabe quién fue el primero que se fue por otro lado? Martín Lutero. Ese fue el primero que saltó, que no quiso entrar por la puerta, sino que saltó y se fue por otro lado. Siga. ese es un Y ladrón mire cómo llama o cómo nombra a esas personas que están dedicadas a robar ovejas, a cambiar la doctrina de Cristo. Ese es un ladrón es un ladrón, siga. y un salteador. Siga. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El que entra, el que cumple, el que enseña la verdad, ese es el pastor de las ovejas. Siga. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. El cuidador le abre y las ovejas, ¿qué hacen? Escuchan su voz. Escuchan su voz. Pero hoy en día las ovejas no han querido escuchar la voz del Señor. De otra persona sí. De otra persona sí. Pero las del Señor, muy pocas. Siga. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca afuera. Miqueas capítulo 2, versículo 12. Miqueas capítulo 2, versículo 12. Llama a cada una y ellas salen afuera, salen a su encuentro. El pastor llama a sus ovejas y ellas conocen su voz. Conocen su voz, qué es lo que él manda. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Porque las ovejas se han ido, porque las ovejas se han dispersado. Por no conocer la voz. Por no conocer cuál es el llamado, por no conocer cuáles son la doctrina, los mandamientos que Él nos deja. Y por eso se han ido, arrastrados por otras personas, por otras doctrinas. Miqueas capítulo 2, versículo 12. Quiero reunir a Jacob entero. Dice el Señor, quiero reunir a Jacob entero. Oye, dice el Señor, quiero reunir a mi rebaño. Nuevamente, siga. Y recoger el resto de Israel. Los pondré como un rebaño en el corral. ¿Los pondré como qué? Como un rebaño en el corral. Un rebaño. Un rebaño. No muchos rebaños. No muchos pastores. Un rebaño, un solo pastor. O sea, una iglesia, una sola doctrina, una sola enseñanza. Siga. Como rebaño en medio del pastizal. Como rebaño en medio del pastizal. Siga. Como una multitud alegre. Una multitud. Somos muchos, solamente que estamos divididos. Siga. El que abre camino saldrá delante de ellos. Ajá. Y ellos alargarán el paso. El que va de primero, ese abre el camino, enseña, instruye, y ellos alargarán el paso, ellos lo seguirán. Siga. Les hará pasar la puerta y por ella saldrán. Pasar la puerta, eso es lo que pide el Señor, pasar la doctrina. O sea, saber qué es lo que va a explicar, no como muchos pastores mentirosos que no han querido pasar la puerta, sino que saltan. Yo predico lo que yo quiera, como a mí me parezca, sin fundamentos bíblicos. Siga. Sí, su rey marchará delante de ellos. Yahvé los encabezará. Salmo capítulo 95, versículo 7. Salmo capítulo 95, versículo 7. Y yo sé que habrá muchos hermanos que dirán que no, que la iglesia católica no es la de Cristo, que la mía sí, y ya lo hemos explicado. La iglesia de Cristo, la que hizo la Biblia, ustedes más bien están copiando lo que hizo la iglesia católica. Y no tanto copiando, sino más bien le quitan libros a la Biblia, 7 libros que le han quitado a la Sagrada Escritura. La iglesia católica, la iglesia de Dios, porque enseña al pie de la letra lo que Él ha mandado, lo que Él ha enseñado. Salmo capítulo 95, versículo 7. Pues Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él pastorea. Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él pastorea. Siga. El rebaño bajo su mano. Ojalá pudieran hoy oír su voz. Somos el rebaño bajo su mano. Ojalá que hoy
hermanos, pudiéramos oír su voz. Sí, usted, hermano, que se ha ido de la Iglesia Católica a seguir otras doctrinas, déjeme decirle que eso es un pecado de apostasía, porque ha negado todas las verdades que se le ha enseñado en la Iglesia Católica. Las ha negado todas, sabiendo de que eso era la verdad. O a lo mejor muchos hermanos se han ido de la Iglesia Católica por culpa de nosotros mismos, los católicos, porque nunca se les habló de la verdad. Pero yo sé de que hay muchos que sí se les ha hablado, sí se les ha enseñado, se les ha dado charlas bíblicas, y aún así se han ido. Siga con el Evangelio. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca afuera. Cuando ha sacado a todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. ¿Por qué la siguen? ¿Por qué la Iglesia Católica? ¿Por qué decimos que es la verdadera iglesia? Porque conocen su voz. Porque conocen su voz. Porque conocemos cuáles son los mandamientos. Porque conocemos cuál es la doctrina. Por eso, sigan. A otro no lo seguirían. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Ya va, espera. Repita lo que leyó. A otro no lo seguirían. Sigan. Sino que oirían de él. A otro, ahora sí, Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Hermanos, a otro no lo seguirían. ¿Qué harían? Huirían de él. Pero como muchas veces nosotros nos decimos ser cristianos, pero no hacemos lo que nos manda Cristo, no somos cristianos. Creemos lo que nos dicen las demás personas. Inventos de hombres, palabra de hombre, más no la palabra de Dios. Si fuéramos ovejas de Cristo, huiríamos de otra doctrina que nos quieran enseñar. Pero como nosotros muchas veces por falta de aprendizaje de la palabra de Dios, y otra por falta de fe, otra por renegar de la fe, nos alejamos de la verdadera iglesia. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Al partir para Macedonia, te rogué que te quedaras en Éfeso. Debías advertir a algunos. Debías advertir a algunos, y eso es lo que estamos haciendo nosotros hoy. Advertir, hermano, es una advertencia del Señor. ¿Y qué nos advierte? Que no cambiaran la doctrina, ni se metieran en leyendas. Que no cambien la doctrina. Advertencia, lo que hoy Dios nos está advirtiendo nos está advirtiendo en su palabra para todo el mundo. Hoy en día se advierte de muchas cosas, terremotos, tsunami, catástrofes en el mundo, el calentamiento global, pero muchas veces no se advierte de la palabra de Dios, de la catástrofe que puede haber si abandonan el rebaño. Una catástrofe, hermano, lo que está viviendo la iglesia, por no predicar la verdad. Perdón, por no enseñarla. Porque la predica, sí, pero muy pocos son las que la predican diciéndole, mire, aquí por esto y por esto, es que esta es la verdadera iglesia. Y como muchas veces pasa que no se habla de la palabra de Dios, pues como allá otro le habla de la palabra de Dios, pero con mentira, pero como muchas veces hay personas pues que son renuentes a aceptar lo que Dios manda, pues entonces dice, no, pues aquel me dice mentiras, pero está hablando con la palabra de Dios, aquí no me hablan de la palabra de Dios, pues entonces me voy para allá. Otros dicen, eso es lo mismo, allá se canta, allá se predica, aquí se predica, eso es lo mismo. Y muchas veces caemos en ese error. Debo advertirles que no caigan, ¿qué comer? Debías advertir a algunos que no cambiaran la doctrina. Que no cambiaran la doctrina, siga. Ni se metieran en leyendas. Leyendas. ¿Por qué dice leyenda? Porque no es un hecho, no es una realidad, es una leyenda, es una mentira. Siga. Y recuentos. Recuentos. ¿Sabe qué es lo que hacen los hermanos separados? Hablar de lo que ellos creen. Y otro lo escucha y habla de lo que él cree. Y empiezan a echar recuentos. O sea, contar, uno dice algo y el otro le cambia un poquito de eso. Y no es que una historia, nunca, casi siempre, o para decir un chisme, a veces alguien le mete otra cosa, o sea, como algo que no fue lo que pasó, pero como que para meterle drama a la cosa, lo cambia. Así muchas veces son los hermanos separados con la Sagrada Escritura. Van cambiando poco a poco, porque eso es lo mismo, porque eso es igual.
Y van cambiando. Leyenda, fábula, siga. Interminables de ángeles. Siga. Ya, pero no dicen que... yo creo que esto es lo que dice aquí. No, dice recuento interminable de ángeles. O sea, meten a Dios allí como excusa para decir que esa es la iglesia verdadera. Los evangélicos meten ahí la palabra evangelio como para decir que pues nosotros nos basamos en el evangelio y mentira, no se basan en el evangelio. Predican con la Biblia sí, pero no predican la verdad. Siga. Esas cosas alimentan discusiones, Ujú, pero no sirven para las obras de Dios, que es cuestión de fe. ujú. El fin de nuestra predicación es al amor que procede de una mente limpia, de una conciencia recta y de una fe sincera. Por haberse apartado de esta línea, Por haberse apartado de esta línea, y muchos se han apartado, hermanos, de la línea que es la iglesia, de la línea que es la verdad. Por haberse apartado de esta línea, sigue. algunos se han enredado. ¿Qué? Enredado. No es que ya no sabe para dónde agarrar. No sé si para los evangélicos, para los testigos de Jehová, para volver a la iglesia católica y vuelven y se vuelven ahí para los evangélicos. Y así van. Se enredan, siga. En palabrerías inútiles. ¿En qué? En palabrerías Ya no es inútiles. palabra. Ni siquiera merece ser llamado palabra de hombre. ¿Qué es? Palabrerías. Palabrerías, cuentos, mentiras, siga. Pretenden ser maestros de la ley, Pretenden ser maestro de la ley, pretenden saber mucho de Biblia, siga. cuando en realidad no entienden lo que dicen. Cuando en realidad, para aquellos pastores que predican con mentiras, cuando en realidad No entienden lo que dicen ni de lo que hablan con tanta seguridad. no entienden lo que dicen ni de lo que hablan con tanta seguridad. Pero pues cargan la Biblia y entonces yo creo que eso es lo mejor, ¿verdad? Porque cargan la Biblia. Déjeme decirle, hermano, usted lo buscan en su casa. San Mateo capítulo 4, versículo 1. El diablo también tenta a Jesús, no con lo que él piensa, no, con la Biblia. Está escrito, le dice el demonio. Pero el Señor, ¿con qué le responde? También con la Sagrada Escritura. El demonio también utiliza la palabra de Dios para tentar al Señor. Porque nunca, hermanos, nos va a llegar el diablo a nosotros a decir, mire, lo que yo pienso es esto, ¿no? El diablo tiene sus instrumentos, ¿Y sabe cómo le van a llegar? Bien vestido y con una corbata y con la Biblia debajo del brazo. Sí, a predicar y a enseñar mentiras. Ya ahí nosotros, hermanos, si conociendo las verdades de la iglesia, nos dejamos envolver. Nos enredamos en palabrería. Siga. Ya sabemos que la ley es buena siempre que tenga presencia. Hasta ahí. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 1. Hoy en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 1, San Pablo muestra su miedo, el temor. Y no miedo y temor a que lo maten, a que le pase algo. Miedo y temor hacia las ovejas. ¿Cuál es el miedo? 2 de Corintios capítulo 10, versículo 1. Soy yo, Pablo en persona, quien le suplica por la mansedumbre y bondad de Cristo. 10. 10:1. 11. Ojalá me aguantaran algunas 11. tonterías. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 1. Ojalá me aguantaran algunas tonterías. Claro que las aguantan. Estoy celoso de ustedes. Estoy celoso de ustedes. ¿Por qué? Y son celos de Dios. Pero no son celos humanos, son celos de Dios. ¿De qué? Pues lo he ofrecido a Cristo como una joven virgen a la que yo he desposado con el único esposo. Y mi temor es que la serpiente... Este es el temor de San Pablo, y es el temor de Dios, y es el temor que debería tener la Iglesia Católica. Mi temor es que la serpiente siga. Que sedujo a Eva. Que sedujo a Eva con mentira, siga. Con astucia. Con astucia, porque habló de Dios. Dios no quiere que ustedes coman de ese árbol porque van a tener todo el conocimiento. Habla de Dios, la serpiente, el demonio habla de Dios. Con astucia, siga. Podría también pervertirles la mente a ustedes. Podría también pervertirle la mente, cambiarle la mente a ustedes. Para que dejen de ser... ¿Para qué? ¿Para qué? Para que dejen de ser sinceros con Cristo. Para que dejen de ser sinceros con Cristo. Cambian la doctrina, el demonio, siga. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús. Ahora vienen a predicar otro Jesús. Usted lo lee en su casa, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice
que cambian el evangelio, pero no hay otro. Hay personas que lo confunden, se enredan en él. Ahora vienen a predicarle otro Jesús, No como se lo predicamos. pero ya no como el verdadero Jesús, ya no como la verdadera doctrina, siga. Ya no como lo predicamos. Y les proponen un espíritu diferente. Ahora proponen otras cosas. Proponen otras cosas. Jesús dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Y qué dicen los otros, los que proponen otra cosa? Eso es un símbolo. Eso es un símbolo. Otro, ese es el demonio. No es lo mismo. Siga. Y les proponen un espíritu diferente del que recibieron. Y un evangelio diferente Un evangelio diferente, siga, del que abrazaron. del que abrazaron. Y hay allí tontos. El que deje de abrazar ese evangelio y se pase a otro. Siga. Y lo aceptan sin dificultad. Ay, hermano, dice San Pablo, y lo que me sorprende es que lo aceptan sin dificultad. Y damos cuenta de que hay hermanos de que hace 2 años estaban escuchando la misa y ahora están en el culto. Siga. Sin embargo, no creo ser inferior en nada a esos superapóstoles. Que mi oratoria deja mucho que desear, tal vez, pero no mi conocimiento, como se lo he probado ya de 1000 maneras y en cualquier asunto. Siga. ¿No habrá sido mi pecado el haberme rebajado para que ustedes crecieran? Yo les he entregado el evangelio sin cobrarles nada. A otras iglesias despojé. 17, versículo 17. Lo que voy a hablar, no lo hablo según el Señor, Siga. pues sería locura creer en mis propios méritos. Siga. Sin embargo, si tanta gente hace valer sus méritos sin despacho alguno, Tanta gente hace valer sus méritos sin despacho alguno. Tanta gente dice cosas que no son las del Señor. Siga. yo también lo haré. Siga. Dicho sea de paso, ustedes que son tan inteligentes, Nosotros somos tan inteligentes, hermano. Tan inteligentes para captar las cosas de Dios muchas personas. Otras son inteligentes para las cosas del mundo. Siga. aguantan bastante bien a los locos. Siga. Les gusta que los traten como esclavos. Les gusta que los traten como esclavos. Esclavos de otra doctrina. Esclavos de otro evangelio. Siga. Que los exploten, los roben, los traten con desprecio y los golpeen en la cara. Empiezo ya a sentir vergüenza. Nosotros fuimos demasiado blandos. Nosotros fuimos demasiado blandos. Hermanos, hoy es momento de cambiar la mentalidad que nosotros tenemos de creer que la salvación es solamente ir a misa. Vamos a ir a misa, ¿pero para qué? A escuchar la palabra de Dios, lo que diga el sacerdote. Lo que diga el sacerdote, ministro de Dios aquí en la tierra. Debemos de cambiar nuestra mentalidad de creer que aquel predique, que aquel evangelice. Debemos cambiar nuestra mentalidad de ser personas tontas al no querer escuchar la palabra de Dios. Dejemos de ser tan blandos. Dejemos de ser tan blandos. Debemos de ser flojos para leer la palabra de Dios. Porque por no saber, por no leer la palabra de Dios, por no tener el conocimiento, muchos hermanos se han ido de la iglesia. Y ustedes saben quiénes son, ustedes lo conocen. ¿Cuántas personas se han ido de la iglesia? ¿Cuántas personas que antes estaban en la misa, ahora están en una tarima predicando y que el culto del Señor? Pero ya no es el culto del Señor, será el culto de ellos, pero del Señor no es. Porque el verdadero culto al Señor es cuando se parte el pan, en la fracción del pan. Pero como esas personas creen que eso es un símbolo, entonces ya eso no es el culto del Señor. Hermanos, les hemos predicado la verdad. Le hemos explicado con la Sagrada Escritura. El temor que tenía San Pablo, de que la serpiente que sedujo a Eva con astucia, también los envuelve a ustedes. No abracemos otro evangelio, hermano. Estamos seguros del evangelio que hemos recibido, de la verdad. Así que le pedimos hoy a Dios, hermano, que esta semilla que ha sido regada sobre ustedes caiga y dé fruto, y fruto en abundancia. Muy bien, hermano, nos despedimos invitándole a todos ustedes a que se suscriban al canal, Semillitas del Torito, a que activen la tintín, y campanita, a que le den un me gusta. Así es, hermano, y si Dios nos lo permite, mañana nuevamente estaremos subiendo nuevamente la
reflexión. Muy bien, a Dios Padre que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. A Él sea la gloria, el poder, el honor, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.